Bienvenidas y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de Lo que nos preguntamos todas. Hoy tenemos un tema que, aunque suena a alegría y celebración, a muchísimas familias nos trae de cabeza. Antes de empezar con ello, pero quiero saludar a Okmaya. Okmaya, ¿cómo estás? Muy bien, Marta, ¿y tú? Muy bien, cansada ya. ¿Cuándo fue? Ayer creo que pensé, ¡ah! El lunes es 1 de diciembre, calendario de Adviento, árbol de Navidad, Belén. regalos. ¡No! Ya me he empezado un poco a estresar, ¿eh? Entiendo, se viene. ¿Tú te gusta el periodo que viene? A mí ¿Te me encanta, gusta la la festividad? verdad. Me encanta y creo que celebrarlo con los niños es la manera como más divertida de acceder a mis mejores navidades, así que sí, me encanta muchísimo. ¿Y a ti? A ver, yo reconozco que ayer que estábamos, bueno, hicieron aquí la encendida de luces, que ahora no sé si se Vale. ha puesto de moda, pero lo hacen en muchos sitios, Sí. y repartieron globitos con una lucecita dentro, un poco de chocolate caliente. Fue como, y con mi pareja lo dijimos, que es súper bonito porque es un periodo con cosas como muy bonitas y muy tiernas, pero con niños que los veías allí con los globos, ta, 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 ta. Era como, oh, es que mola más. Con Es niños como, es lo mejor, con lo mejor. Así que vamos con ese espíritu, sí, porque vamos a estar venga. trabajando de esto. Así que vamos. Sí, porque además también tengo que lanzarte preguntas que nos han mandado a través de nuestras redes sociales, porque ya saben todos y todas que nos pueden preguntar a Okmaya, las pasamos en este programa, cualquier cosa que necesitéis saber sobre vuestros peques. Efectivamente, ya queda nada para empezar la Navidad. Bueno, en verdad, en muchos lugares, como en tiendas de supermercados, hace meses que ya es Navidad. Pero Totalmente. como decíamos con Amaya, es una época maravillosa en que la rutina se desmorona, las casas se llenan de parientes con opiniones muy firmes y un sinfín, y los peques se encuentran con un exceso de estímulos, de regalos, a veces un sinfín de exigencias sociales y muchos días libres, de ir a dormir tarde y de levantarse tarde. ¿Cómo gestionamos todo esto sin perder los nervios y sin traicionar la crianza respetuosa? ¿Cómo lidiamos con el exceso de juguetes, los horarios locos y el temido momento de la comida familiar? De todo esto, Okmaya nos va a dar unos tips para que podamos afrontar estos días que se avecinan más rápido de lo que pensamos de la mejor manera. Así que, Okmaya, muchas preguntas rondando por nuestras cabezas que pueden tener respuesta porque tenemos con nosotras a ti, te tenemos con nosotras. Okmaya, ¿es la Navidad nuestra peor pesadilla? Como padres y madres. Yo creo que no, y después de escuchar este podcast, aún menos. Así que vamos con las preguntas porque estoy segura de que, si bien entiendo todas las preocupaciones que has mencionado y solo en la introducción ya se denota la necesidad de preparación, em, yo creo que, teniendo en cuenta cuándo va a salir este capítulo, aún tenemos casi un mes para prepararnos, así que os invito a todos a escuchar lo que vamos a estar comentando para que la Navidad no sea las peores pesadillas, sino un momento precioso que compartir, y que también vamos a tener la oportunidad de dar muchísima cultura, ¿no?, a nuestros niños, Ujú. porque es el momento en el que básicamente podemos aprovechar para hacer todas estas celebraciones que todos hemos vivido de pequeños, que todos llevamos en el corazón y que por lo tanto es su momento ahora. Así que vamos, Mm. Marta. Pues venga, Omayo, por favor, vamos a seguir con esta nota positiva desde una perspectiva Montessori. ¿Qué tienen de bueno las Navidades? Pues un poquito al hilo de lo que contaba, sobre todo esta parte de el paisaje de la ciudad o de los pueblos donde vivimos se transforman, el cambio de rutina es enorme y las celebraciones a nivel incluso
social y cultural son enormes, ¿no? Vamos a pensar sobre todo, por ejemplo, en el Día de Reyes, en las que todas las ciudades se transforman, al menos en España, para que lleguen los Reyes Magos y están súper presentes. Entonces, es algo que creo que el periodo navideño lo que más puede regalar a los más pequeños es el sentido de pertenencia a su cultura. Porque dentro de eso, dentro de las Navidades hay un montón de factores culturales, como puede ser la comida, como puede ser cómo se organiza nuestra familia, como puede ser qué rituales hacemos en ciertos momentos del año. Entonces, que ellos estén expuestos a esto, creo que les desarrolla este sentido de la pertenencia y creo que desde el punto de vista Montessori sería de lo más importante. ¿Qué tanta cultura se pueden llevar nuestros niños celebrando tanto en nuestra familia, que será única, como en el marco del país en el que vivimos, estas fechas? Genial. Bueno, esto es una nota muy, muy bonita. Hemos hablado muchas veces en los episodios y nos has comentado muchas veces que en una perspectiva Montessori es muy importante saber, o al menos es lo que hemos ido extrayendo, lo que podemos controlar y lo que no, ¿no? Que lo que podemos controlar ahí tenemos margen de actuación y lo que no es cuando debemos anticipar o decidir cómo lo gestionamos. Maya, en este caso las Navidades tienen cosas que podemos controlar o más cosas que no podemos controlar. Yo creo que hay un poquito de todo, por lo que comentábamos, ¿no? El ambiente por el que transita el niño, vamos a decir el colegio, vamos a decir las calles, vamos a decir las tiendas, incluso si están expuestos a pantallas, pues toda la publicidad a lo que están expuestos, etcétera, evidentemente tiene mucho impacto. De esto yo puedo regular hasta cierto punto, pero es que en la vida en la que vivimos, en el periodo navideño, cuando tú sales a la calle, estás expuesto y de hecho yo creo que para personas que son de diferentes culturas y, por ejemplo, viven en España, es muy difícil mantener la frontera entre lo que tú quizá o nuestros niños viven en casa y lo que viven en la calle, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que la exposición es bastante alta, pero lo que sí que yo recomiendo es que, sobre todo a nivel familiar, núcleo familiar interno, nos organicemos y decidamos qué son las Navidades para nosotros, qué queremos celebrar, cómo lo queremos celebrar y cómo, en consonancia a esto, lo que está disponible en la calle, vamos a decirlo así, nos encaja con nuestra propia celebración y lo que no, contárselo, decirle que en ciertas casas, que en ciertas culturas, que en ciertas familias se celebran estas cositas y que por eso están también disponibles en nuestro ambiente, pero que en nuestra casa lo que sí se mantiene o lo que sí hay es lo que hemos decidido y lo que vamos a potenciar con nuestras decoraciones, con nuestras celebraciones, etc. Por lo tanto, ¿podemos controlar? Sí, y mucho, y lo que quede fuera de nuestro control, intentemos que nos enriquezca, básicamente. Maya, también hablando de lo que está bajo nuestro control, si decidimos, por ejemplo, que Papá Noel visita nuestra casa, ¿cómo gestionamos o cómo hablamos, explicamos estos eventos desde una mirada respetuosa y Montessori? Porque me acuerdo que cuando hablamos de Halloween, hablábamos, pues, ¿no? De prepararlos diciéndoles, pues las brujas no existen o son estos, los fantasmas tal. Claro, al final, los reyes y Papá Noel, el tío en nuestro caso, Sí, tiene este componente mágico también. totalmente. Y esto puede generar de algún modo una contradicción en lo que hemos estado diciendo, en este caso, en otros capítulos, ¿no? Porque de últimas siempre hemos dicho, no, en Montessori los niños son expuestos a la fantasía pues a partir de 5 años y medio, 6 años, porque los motivos que hemos dado, pero que lo repito porque es el caso de decir, bien, el mundo real ya es increíble, entonces, ¿por qué les vamos a añadir fantasía si no van a poder distinguir si es real o no? Reservemos esto para cuando sí lo puedan distinguir y puedan gozar de ello. Dicho esto, a nivel montessoriano, evidentemente, esto genera pues
una pequeña contradicción o una paradoja. Y ahí yo que decido, por ejemplo, como guía Montessori, aún así yo decido celebrar las Navidades. ¿Por qué? Porque creo que tiene más componentes, o si hago de algún modo un balance, creo que es positivo celebrarlas versus no celebrarlas por esta razón. Entonces, dicho esto, ¿cómo explicamos la Navidad? Pues bien, si ya nos hemos saltado al flow de que sí celebramos esto, pues vamos con todo. Sí, te metes de lleno en la cabeza ya. Exacto, Porque vamos la con realidad de todo. Papá Noel, vive en el Exacto, Polo Norte y no sé. exacto. Pero mamá, Ya no que tenemos chimenea. Sí. nos metemos en este show, nos metemos de lleno, nos lo creemos y lo celebramos con todo y se acabó. Y luego para el resto lo explicamos diferente. Para los cuentos de todo el año, para las películas de animación, eso lo reservamos, pero para Navidad nos Me, me, tiramos a eso. me parece la excepción más perfecta del mundo mundial. No puedo encontrar más excepción más bien usada en un momento perfecto. Me encanta que estemos alineadas, Marta. Mira, Omaya, una cosa que también nos preocupa mucho, que hemos tocado poquito, creo, en estos episodios, y ahora ya vamos a centrarnos un poco más en los peques, es que el otro día hablábamos con mis amigas, bueno, con muchas madres, que son también madres y los madres del cole. En general, es una conversación que se genera en las madres, ¿no? Vale. Hablábamos, ¿cómo hacemos el calendario? ¿Qué tipo de calendario? Porque hay los calendarios, yo por ejemplo tengo uno donde puedo escribir cosas y que cuando abran la cajita sea una experiencia o les pongo una cosita pequeña, luego las hay con el chocolate, luego las hay con los juguetes, porque claro, hay un montón de cosas. Sí. Luego que si los regalos, que si las listas, que si las comidas, qué planes hacemos con ellos, dónde los llevamos, cómo vamos a ir de guapas para fin de año, para Navidad, para... son muchas cosas, muchas Sí, cosas. sí. ¿Qué podemos hacer para no sentirnos culpables de no llegar a todo? Porque como Oh, madres y padres queremos que tengan lo mm, mejor, que lo vivan lo más mágico posible y a la vez también y eso exige mucho, ya. sobre todo de nosotras. Sí, ¿Cómo sí, sí, podemos sí. gestionarlo? Qué bonita pregunta, Marta, me encanta porque por esa parte de decir, yo quiero ofrecer lo mejor y de repente son tantas cosas y a veces los recursos, tanto de tiempo como económicos, como todo, pueden ser limitados. Entonces, esta pregunta me parece preciosa, así que a ver qué puedo contestar. Pero lo primero que yo diría es que, sobre todo, vuelve a ser siempre un poco lo mismo, pero lo primero de todo es sentarnos idealmente con nuestra pareja o con el núcleo familiar con el que compartamos más íntimamente y lo reflexionemos y lo pensemos y lo establezcamos en una lista como de prioridades para que no se nos coma todo, ¿no? De decir, vale, y a veces puede ser, o sea, porque esto pasa, cada uno, como justamente viene de su padre, madre y familia, ha tenido una experiencia de Navidad cuando él era pequeño o cuando ella era pequeña que es única. Entonces, esto es un momento precioso para decir, bien, como ahora somos un nuevo núcleo familiar, o hace poquitos años que somos un núcleo familiar, ¿cómo queremos, juntando lo mejor de tu parte, juntando lo mejor de mi parte, que celebremos nosotros esto en esta familia? Cuando ya tenemos esta parte, que es en la que nos vamos a centrar, mi recomendación sería un poquito una lista de prioridades, ¿no? ¿Qué es sí o sí lo que queremos que pase? Vamos a decir, sí o sí vamos a celebrar la comida de Navidad, sí o sí vamos a la cabalgada de Reyes, sí o sí celebramos el amigo invisible el día 24 con mi familia. O sea, estas son cosas que sí van a pasar. Entonces, estas que son las prioritarias, nos sentamos y creo que puede ser un momento precioso a decir cómo queremos que sean, cómo Ujú. queremos que no sean y de nuevo la frase o la pregunta mágica, ¿por qué? Vale. ¿Vale? Porque aquí vuelve a ser un poquito lo de los límites. Podemos decidir, y es muy bonito, porque podemos decidir que sea como queramos,
solo tiene que ser como nosotros queramos. Oye, no en tantas cosas en la vida tenemos Sí, tanta creatividad ni tanta flexibilidad. Y no hay ni cosas buenas ni cosas malas, porque si nosotros los hemos pensado y sabemos por qué, es lo mejor. Es lo mejor que a nosotros se nos ha ocurrido. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Que habrá personas que quizá para ellos será decorar cada una de las habitaciones de las casas, hacer el Belén más gigante del mundo, ir a Laponia a darle la carta a Papá Noel, volver y que tengan 25.000 regalos cada uno de sus hijos y primos. Si ese es su plan, fantástico. O sea, hazlo. Si tu plan es, oye, mira, nosotros no celebramos el Papá Noel, pero siempre tenemos un regalito la noche de Navidad y es uno y no es ninguno más y lo hacemos por este motivo, porque para nosotros, por ejemplo, tiene más peso los Reyes Magos. Que así sea y que así se lo presentemos a los niños. Pero cuando hemos hecho este trabajo de pensarlo desde el cariño, desde la ilusión, desde esta fundición de nuevo núcleo familiar, jolín, es que no se me ocurre, yo creo que ahí ya todas estas preocupaciones se van disolviendo porque estás enfocado y estás alineado y lo estás haciendo desde un punto de vista precioso, en mi opinión. Y por lo tanto, también otras cosas que quizá a nivel social estamos expuestos, también van cayendo, porque tú vas pensando, ah, sí, vale, hay gente que, me lo invento, hace el calendario con actividades, vale, pero para nosotros el calendario en realidad lo pensamos y no es tan importante. Y lo queremos usar más como un recurso pedagógico que como algo para dar regalos. Por ejemplo, me lo invento para que el niño practique los números del 1 al 24 o al ajá, 25, ¿vale? Pues si esta es mi función, ok, pues puedo hacer lo que quiera. O sea, puedo tener un calendario y simplemente ir poniendo un pin de un reno cada uno de los días y se acabó. Puede ser así. qué Pero buena va, idea esta. pero va cayendo como por su propio peso porque ya no te agobia, porque sabes, o puedes incluso hacer como carpetas prioritarias, ¿no? Lo que sí y cómo. Lo que quizás sí y quizá cómo. Y lo que no y por qué no, ¿sabes? Y cuando Sí, van viniendo todos estos inputs, como tú ya lo tienes como categorizado, no es un huracán que, no sabes cómo transitar. Estás clara y dices, ah, sí, esto es cierto, pam. Incluso cuando vas por la calle, cuando sabemos en qué caja está lo nuestro, también le podemos dar muchas más explicaciones al niño. ujú, En lo que sí nosotros y en lo que no nosotros y que está ahí. exacto. En lo que sí queremos, pero nos supone un esfuerzo, como por ejemplo ir a casas ajenas porque tenemos, bueno, a casa de los familiares, a casa de amigos, para cenas, encuentros, comidas, etcétera. Claro, nosotros tenemos, o cada casa tiene una rutina, tiene unos horarios, etcétera. Cuando vas a otras casas, dependiendo de dónde vas, claro, hay otras rutinas y otros horarios y esos son los que, en teoría, pues mandan, porque Estás como son los de esa invitado. casa. Exacto. Ausi nos manda esta pregunta que, claro, surge muchísimo. ¿Cómo podemos mantener nuestra rutina Mm, en estos diferentes horarios? ¿Hasta qué punto la flexibilizamos para adaptarnos, evidentemente? Porque tampoco puedes, obviamente, puedes decidir mantener a rajatabla tu rutina, pero bueno, siempre está bien flexibilizar un poco, sobre todo porque te encuentras con mucha gente, son momentos que ves a otras personas, estás bien, también te lo pasas bien. ¿Hasta qué punto flexibilizamos? mm. Mira, también entiendo que si bien hay un cambio general en la rutina de la Navidad en todos los días, por lo que has comentado en la introducción de que básicamente hay muchos días libres, lo más importante, lo más importante de todo, no es tanto cómo mantenemos nuestras rutinas en los días especiales y aislados, entre comillas, de celebraciones épicas, vamos a decir, el día 25, el día 24, el día 1. Em, para mí, lo más incluso importante es cómo preparamos nuestra nueva rutina durante esas 2 semanas, más allá de los días súper extra que vamos a estar, Ajá, a los que vamos a estar expuestos. Esto, número uno,
que si quieres de- después como que trabajamos en eso, porque creo que es de verdad incluso más potente o interesante que qué hacemos en los días puntuales. Porque al final, si lo miramos en el calendario escolar, si los niños tienen 2 semanas o 2 semanas largas de vacaciones, los días en los que hay estos cambios de rutina tan extras de algún modo, en las que vamos a casas ajenas y todo, seguramente de estos 15 o 17 son, vamos a tirar a la larga, 6. sí, sí, no son demasiados, sí. Y igualmente en estos 6 quizá nos levantamos en casa y desayunamos igual y no sé qué, y luego es que vamos a comer, pasamos ahí un rato, volvemos a casa y por lo tanto seguimos también con nuestra rutina en casa, aunque nos hayan cambiado ciertos horarios. Para esos días, si ya hemos hecho celebraciones en estas mismas casas o ya conocemos a la familia donde vamos, que probablemente sí, Ujú, lo que yo intentaría hacer es un poquito anticipar. Yo también me anticipo y soy consciente, probablemente va a pasar esto, tipo, vamos a comer más tarde de lo normal, vamos a tener quizá más problemas para hacer la siesta. Vale. ujú, Y aquí un poquito qué decido hacer, ¿no? Decido decir, oye, no, pues yo necesito que mi hijo coma a las 12:30, más allá que la comida familiar sea a las 2, o no, ese día lo tomamos como excepción y todos nos adaptamos un poquito y después cuando volvemos a casa nos recuperamos porque también tenemos una rutina muy sólida dentro de estas 2 semanas que hemos construido, que por lo tanto me puedo permitir de algún modo el lujo de, oye, lo hago un poquito distinto ese día, pero como todo lo demás es súper sólido, volvemos a ello. Dicho esto, quiero decir que también cada uno conoce a su hijo o a su hija. ¿Por qué digo eso? Porque hay niños que son mucho más tolerantes al cambio. ujú, sí. No parece afectarlos tanto, se adaptan mucho al cambio de lo que decías, ¿no? Estímulos de todo tipo, al cambio, evidentemente a todos los afectan, pero al cambio de horarios, al cambio de espacios. Hay niños que son súper sensibles a eso. Y después hay Ujú, niños que son mucho más easygoing en este aspecto. Entonces, conociendo a nuestros niños, a nuestros hijos, es ellos, de algún modo, que quizá nos pueden guiar en necesito ser más, de algún modo, estricta o conservadora, o tenemos un poquito de manga larga y podemos mm, abrirnos a flexibilizar nuestra rutina por algunos días aislados en estas fiestas. Y aquí esto ya va a criterio de la familia y va a criterio de lo que veamos que necesitan. Si tu hijo necesita bastante de apoyarse en horarios y rutinas fijas, mi recomendación sería que ahí intentes dárselas, porque puede ser muy disruptivo para ellos. ¿Cómo lo hacemos, Sokmaya? Porque lo has dicho, vamos a crear otra rutina, pero hablamos de que es una rutina, entre comillas, nueva o un poco más adaptada, supongo, ahora nos cuentas más, de casi de un día para otro, porque terminan el 20 y es un viernes y ya el lunes siguiente están de fiesta. ¿Cómo gestionamos esta variación de la rutina? ¿Es muy grande o es suave? Claro, en realidad también dependerá, porque hay niños, por ejemplo, que van a las escuelas infantiles y las escuelas infantiles, como por algún motivo, sobre todo si son concertadas o privadas, no cierran, ponte. Muchos de ellos en realidad solo tendrán libres las festividades y en cambio los niños que Sí. ya van al colegio, pues estos sí cierran por esas 2 semanas, etc. Entonces, mi recomendación, uno, sería es que me da mucha risa porque en este podcast parezco la mujer más organizada del mundo y la realidad en mi vida es otra, pero para los niños y las familias lo tengo claro. Capitana, tú, aquí, uno, a las 9 de pie. ¡Rápido! Lista, pam. No, pero de verdad me da mucha risa. Pero lo que yo primero invitaría a ver es hacer como 2 columnas de qué cambia y qué no cambia. ¿Me Pero explico? eso, un momento, pero esto lo haces con tu pareja. Sí, sí, Vale, o sea, y con tu pareja o contigo con mismo. quien tengas que organizarte, básicamente. Vale. Porque, claro, es eso, qué cambia y qué no cambia. Ajá.
vamos a decirlo así, por ejemplo, si yo tengo, es un ejemplo, ¿vale? Pero yo tengo a mi hija, que en este caso va a la escuela infantil, que en este caso está abierta. Y, por ejemplo, yo digo, mira, para nuestra organización familiar, la primera semana, cuando teóricamente terminan, yo tengo, por ejemplo, fiesta del trabajo o no trabajo y tengo hasta fin de año libre. Vale. Y después decido que ya a partir del 1 ella se reincorpora en la escuelita infantil y por lo tanto a eso a ella ya no le cambia. Yo trabajo y es un poquito la normalidad de turno. Por lo tanto, que tengo que saber lo que cambia, que es mi primera semana, y lo que no cambia, que sé que después de eso, ya más o menos, aunque haya reyes, aunque haya no sé qué, va a estar como más fluida. En lo que cambia, cosas que me tengo que preguntar. Bien, tipo, si yo estoy de vacaciones o todos estamos de vacaciones, vale, pues quizá puedo decir, no tengo por qué hacer una rutina súper estricta. Puedo decir, vale, pues como si fuera sábado o como si fuera domingo, porque estamos de vacaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a despertar y vamos a desayunar y un día tenemos ese plan y otro día tenemos ese plan y lo que sí que sé que voy a mantener y por lo tanto cabe en la caja de lo que no cambia es que él va a comer a esa hora, que él va a hacer la siesta a esa hora. Bien, pues si esto es así, eso no cambia y lo que cambia es que pues en vez de ir al cole, pues pasamos el día juntos. Sin más pretensión que si fuera un sábado normal. Y sé que esto es durante una semana, con la excepción de que hay los días de Navidad entre medio. Estoy poniendo ejemplos de, así como que creo que pueden ser bastante comunes, pero a lo que voy es que simplemente, oye, ¿sabes qué? Yo sigo trabajando, pero en vez de estar yo, va a estar pues su abuela, que viene a cuidarla en las mañanas, ¿vale? Pues eso cambia. ¿Y yo qué tengo que hacer? Vale, pues organizarme y decir, vale, yo me voy a despertar con él, se va a vestir conmigo, va a desayunar conmigo, a las 9 va a venir la abuela. Con la abuela yo me tengo que asegurar que ella también siga estos timings, porque a las 10:30 se come una fruta, porque a las 12:30 come y come esto, esto y esto y no come lo otro y lo otro y lo otro, en teoría, y a esa hora hace la siesta y después de despertar de la siesta yo vengo y ya llego. Entonces, si esto va a durar 4 o 5 días, es interesante tenerlo estructurado para tú estar tranquila, para poder dar las instrucciones que creas que sean necesarias tranquila, para que el niño, dentro de lo que cabe, reciba una consistencia más o menos sólida y también darle muchos puntos de referencia, ¿no? Eso, te vas a vestir conmigo, vas a desayunar conmigo, vas a estar con la abuela, vas a hacer ta, 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 y después de la siesta, por ejemplo, ya llega papá, ponte. Esos son esos puntos de referencia. Pasan y ya está. Entonces es organizarse y dentro de lo posible anticipar y dentro de lo posible que no haya tantos cambios, ¿sabes? Porque a veces cuando no nos organizamos van pasando las cosas porque vamos al tuntún y ahí es cuando el niño se pierde, se desregula y no es tan, no es tan beneficioso para todos. Vale, queda muy claro, Okmaya, cuando Sí. este niño se desregula, que ahora lo decías, ¿cómo podemos acompañarlo? Porque es verdad que, lo decías al principio también, hay peques muy sensibles a las visitas, a los cambios, a los estímulos, hay muchas luces. Hay otros que quizá no son tan sensibles, pero que al cabo de Igual. varios días acaban desregulados, porque Ujú, es ujú. normal. ¿Cómo los acompañamos? O sea, hay que entender que todos estos cambios en la vida de un niño no son ideales, pero todos como adultos también los hemos vivido seguramente y no cambiaríamos ni un centímetro de las navidades que vivimos. Es decir, Ujú, pasa, ¿no? Son cositas que pasan. O que incluso, no sé cómo decirlo, sirven para un propósito mayor. Es muy chulo despertarme 5 días en mi casa y aunque no tenga un plan estricto, pueda estar pues jugando o compartiendo más tiempo con familiares que quizá no paso tanto tiempo, etc. Ahora, ¿qué haría yo? Pues
ser un poquito consciente de qué tan flexible idealmente yo puedo ser para mi hijo o mis hijos, y esto también a veces cuando hay hermanos vuelve a generar, porque quizá tengo un niño que no es nada susceptible a los cambios y quizá tengo un niño que es muy sensible a los cambios. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, en mi opinión, siendo más bien conservadora. Porque siendo más bien conservadora, veo que no sé si ha quedado, o sea, como si tengo que pecar, si tengo 2 niños o 3 y hay uno, el que sea, el que es como más sensible a los cambios, este ser conservadora me refiero a adaptarme más al que necesita, más protección que a ir a lo loco y decir: "Bueno, total, es solo ese, al final ya va a seguirnos y todos los demás lo disfrutamos así como con todo". Vale, pregunta, perdona, te voy a interrumpir con un tema que Por no tiene favor, mucho que ver, pero es que dale. justo ayer con las madres hablábamos de que cuando tienes 2 peques, yo también tengo 2 peques, había una madre en concreto que, claro, pues bueno, el mayor bueno, tiene un carácter y la pequeña tiene otro. Y por el Ujú, carácter del mayor, a veces ella necesita decirle, si sigues de esta manera, nos vamos a ir a casa, aunque estén en la plaza. ujú, Pero claro, ella dice es que me siento mal porque la pequeña no tiene la culpa de que yo me vaya a casa por, por el otro. Entonces, si estoy con mi pareja, uno se queda y el otro se puede ir, pero si solo estamos uno, esto no lo hago. En este caso, que es lo que tú dices, si dos no se desregulan, pero uno sí, no podrías pensar, ya, pero es que los otros dos están bien. O quizá los otros dos te dicen, o uno, da igual. Es que yo me quiero quedar, ujú. ¿no? Sí, Entonces, que me parece interesante que como padres y madres nos aconsejes no priorizar, pero empatizar más con el que lo sufre más sí, pero que todos, ¿no? Apliquemos un poco la medida. vayamos a la una, te refieres, ¿no? O sea, como Sí, que nos alineemos. Claro, sí, mira, yo creo que una buena manera, a veces no pasa, ¿eh? A veces tenemos uno de nuestros hijos que es muy demandante en muchos aspectos. Puede pasar, vale. Aquí hay que ser cuidadoso porque de repente este puede coger tanto protagonismo que los otros tengan únicamente que seguirlo y eso hay que ponerle ojo ahí porque no sería bueno. Pero si estamos dentro de unos estándares normales, lo que seguramente vamos a encontrar es que de algún modo uno presenta unas limitaciones y otro presenta otras limitaciones. En el caso de esta persona a la que me comentabas, vale, quizá su hijo mayor, en este caso en la plaza, por los motivos que sea, pues hay momentos que ella tiene que poner ese límite porque si no lo pone, considera que de algún modo la situación se le está yendo de las manos. En este caso, quedarse ni para ella emocionalmente, ni a nivel del sistema nervioso, ni para el niño que está totalmente no preparado para estar en esa situación, sería de algún modo un riesgo, esa libertad que hablábamos en el capítulo anterior, demasiado expuesta para que eso pueda salir bien. Entonces, beneficios para la pequeña, aunque se quede jugando en la plaza, no muchos, porque tiene a su familia desregularizada. Entonces, vale. en cuestión de prioridad, yo ahí tomo las riendas y digo, en este caso es por uno, pero por el bien familiar yo tengo que tomar este límite y vamos a eso y lo hago con certeza y lo hago tranquila. De Y acuerdo. seguramente la otra niña en algunas otras ocasiones va a ser más demandante por sus propias particularidades y va a ser también el hermano mayor el que se va a tener que adaptar. Vamos a decir que tenemos una niña que, ostras, pues necesitamos ser bastante organizados con sus siestas porque si no, no duerme en la noche. Oye, pues quizá el niño habrá otro momento que querrá estar en el parque y se van a tener que ir, no porque no puedan estar jugando más, sino porque ella, si no duerme, por ejemplo, en su cuartito, pues no puede hacer la siesta. Entonces, una cosa va balanceando la otra y es interesante tener quizá detectados cuáles son los extremos más particulares de cada uno de nuestros niños para darnos cuenta si creemos, porque al final nadie nos puede decir esto, que está de algún modo balanceado o desbalanceado. Si está desbalanceado, mucho de calle, uno siempre se lleva de Ujú. algún modo, vamos a su ritmo, ahí poner ojo e intentar
llevarlo al centro. Intentar tirar también, porque no sería beneficioso para nadie, ni para el mismo niño que es muy demandante, que vaya viendo que todo el ritmo familiar va a su son. De No acuerdo. es interesante para él. Ahí quizá podemos pedir ayuda de un experto para que nos ayude, ¿no?, a ir como llevando esto al centro, pero es muy importante mirarlo con curiosidad, observarlo y Ujú. darnos cuenta, esto nos está generando un problema, siempre es lo mismo o de repente no, creo que estamos bien. Y si estamos bien, perfecto, y si lo vemos evidentemente que es un tema, de nuevo pensar qué nos gustaría que pasara y organizarnos. Vale, perfecto. Y en el caso de las Navidades, si tenemos a un peque que se desregula más fácilmente, ir todos a una y protegerlo más. En este caso sí, porque vuelve a ser lo mismo que en la plaza. Si yo de repente lo expongo a cosas que no está preparado, ¿qué me va a causar? El caos El infinito. caos. El caos infinito, exacto. Para el que sí tiene más libertad, para el que sí tiene más predisposición, va a ser interesante estar con su hermano o hermana ido, desregulado, con su madre y su padre, ido o desregulado, por el bien de estar haciendo esa actividad. No, siempre va a ser mucho mejor para él tener a su madre, su padre y su hermano tranquilo que estar expuesto con esta situación. Entonces, ahí ya vemos claro, no es para nosotros, el año que viene lo vamos a volver a intentar y estamos tranquilos. Vale, Okmaya, el año que viene estamos en una situación y no nos da tiempo de decir, el año que viene lo vamos a intentar porque hemos pasado ese límite porque los niños van de cero, o sea, cuando pasan de 0 al 1, del segundo 0 al segundo 1, ya está, perdidos. ¿Qué hacemos si llegamos tarde a la decisión de irnos o de acabar la actividad, de lo que sea, y lo tenemos desregulado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, o sea, claro, dependerá de la situación. O sea, ¿qué hacemos? La idea es, y cada uno sabrá un poquito cuál es ese punto, es cuáles son los sistemas que yo tengo a mi mano, que sé que son efectivos para esto, sin asumir que lo van a hacer inmediatamente. Ojo, es que como padres, como madres, como educadoras, siempre queremos que todo sea inmediato, evidentemente, porque es súper estresante tener a un niño desregulado. Entonces tú dices, varita mágica, por favor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, primero de todo es ser consciente que no hay varita y que puede ser que volver a esa situación nos lleve un rato. Eso ya, solo por sí, creo que ya es liberador, porque dices, incluso, o sea, porque también creo que de repente a los niños se les piden unas cosas que a ningún adulto se le ocurre ni autopedirse. O sea, vamos a decir que yo tengo un momento que estoy súper eufórica, vamos a decir que yo tengo un momento que estoy súper triste, da igual. A ver, si a mí me dijeran, ya, deja de llorar, ¿eh? Se acabó. Bueno, lo siento, pero es que esto tiene un proceso. O Sí, sea, sí, es sí. un... Y aunque sea muy rápida y sea adulta, dicho, mi cerebro está desarrollado, tengo muchos más recursos que ellos, todo esto, no puedo pasar del blanco al negro. No me pueden decir, se acabó y yo tengo que cambiar todo mi estado. No, esto no funciona así. Entonces, ya saber esto, yo creo que nos ayuda a decir, ¿qué lo estoy pidiendo? Entonces, ya visto que esto no es posible, lo que yo tengo que pensar es qué normalmente me funciona más eficazmente para transitar este proceso. Y ahí depende del niño. Hay niños que les va muy bien, me lo invento, el contacto físico. Hay tipo, mira, te cojo, estamos un rato en brazos, te hablo tranquilo, no sé qué, se regulan así. Hay niños que quizá necesitan volver a casa, jugar un rato, tacatá. Hay niños que quizá necesitan estar un rato tirados en el suelo llorando. Bueno, yo, ¿qué voy a hacer? Entiendo qué tal, estoy aquí si me necesitas,
¿qué puedo hacer por ti? Si el niño es verbal, también se lo podemos preguntar, ¿vale? Muchas veces las respuestas son nada, pam, tal, ok, sí, vale. Pero también su reacción nos puede dar información. Y de últimas, cuando están súper desregularizados y tampoco podemos decir mucho más, como siempre, tomar las riendas y decir, yo en este momento considero que se ha acabado esto, me da igual cómo estés, te cojo, nos vamos a nuestro refugio seguro, dígase nuestra casa, y ahí, poco a poco. ¿Qué intentaría siempre? Mantener mucho la calma, porque si no está en peligro de muerte, si no está en peligro de salud, ¿qué es lo peor que le puede estar pasando? Que está experimentando una emoción X, frustración, pena, euforia, pues están esas. O sea, como que muchas veces yo creo que hay mucha tensión en los padres de tengo que saber regular a mi hijo, más Sí, por el qué dirán que sí, por el problema que a ti misma te está generando, porque quizá tú en tu casa toleras bastante bien sí, que tu hijo, oye, mira, pues sí, está llorando un rato y ya sé que después se le pasa y que después nos recuperamos. Pero a nivel social representa que si tú tienes un hijo que está ido en ese momento en el formato que él se vaya y no puedes hacer con esta varita mágica que pase de esto a esto, parece que no eres buena madre, que no eres buen padre, que, que la gente te va a juzgar. pero es Joder. que pero es que es así, es incluso con las familias. A veces Ujú, me ha pasado pocas veces que el mayor, por ejemplo, se pone en contra o lo que sea, le dices a bañarse, ¡no! Y le coge el de esto. Y mi madre, ay, es que no sé qué. Mi padre, es que deberías tal, o es que tal. Dices, ¡ah! Un momento. Y a veces es ujú, más la presión que tú dices de, no, es que no quiero que nadie me mire, me diga qué ujú, tengo que hacer, me ujú, diga qué es lo que piensa mi niño, porque ujú, es como, te dicen cosas y pienso, y a veces lo he verbalizado de, ¿pero quién crees que vive con él? Yo vivo con él desde hace claro, X años. Tú no, tú ajá, lo ves mucho, pero no vives con él, ya sé lo que le pasa. No me lo digas. claro, Entonces es que, es que te digan cosas que ya sabes, ¿no? Es como, un momento. Es, claro, es más eso de, total. por favor, que se controle ya para evitar estos comentarios, estas miradas. A veces cuando te vas a la habitación, ¿has visto cómo se pone? Mm, Bueno, sí, 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 es lo que tú dices. Los pobres sufren, ¿no? Estas consecuencias claro, nuestras de, ay, ¿qué dirán? O cómo cien me por ven. 100%, 100% y dos cosas ahí que son súper importantes. Una, muchas veces lo que hablábamos de los límites de la organización, bueno, los límites y las libertades, la organización, cómo lo hacemos en casa y tal. Muchas veces, cuando estamos en contextos sociales, y este es el punto número dos, porque, hola, ¿qué tal? Estamos en Navidad, por lo tanto, contextos sociales, muchas veces para no ser juzgados nosotros o para que no nos digan X o que no piensen Z, nos saltamos estos límites y libertades nuestros para complacer de algún modo o para justificar lo que sea que estén diciendo o mirando o quizá pensando, porque al final tampoco lo sabemos, Mm, estas otras personas que, bueno, pueden ser nuestros padres, nuestras madres, nuestras hermanas, evidentemente nos importa su opinión, pero que, vamos a ver, yo ya sé lo que hago, es justamente lo que tú estás diciendo, o sea, yo ya sé lo que hago, yo ya sé cómo lo resuelvo. No pienso, y eso puede ser una promesa que nos hacemos, no pienso transgredir mis estándares porque tenga a mi madre, a mi padre, a mi suegra, a quien sea, mirándome. Yo sé lo que hago, sé por qué lo hago y el punto número dos es que yo invito a todas las familias que van a estar expuestas a esto, sí o sí, porque aunque esté muy bien, la gente también juzga. Todo el mundo mira, todo el mundo opina, todo el mundo dice, ah, pero si lo hiciera así, muy bien. Vuelvo a lo mismo. Si yo estoy organizada, si yo sé por qué hago las cosas, si yo tal, en un momento dado, yo puedo bloquear. Decir, mira, ya atenderé esto más tarde. Me da igual en este momento lo que sea que estén pensando. Mi hijo está llorando. Ajá, también llora en mi casa. ¿Sería un problema si esta situación se hubiera presentado en el cobijo sin las miradas de nadie en mi casa? Quizá no. Evidentemente incómodo, sí, pero no sería un problema tan grande como lo está siendo ahora porque tengo todas estas miradas. ¿Cómo lo solucionaría en casa?
así, así y así. ¿Cómo lo hago Pues ahora? Así, así y así. ¿Por qué? Porque además el niño va a detectar que tú eres consistente exacto. y eso cierra. Eso le da seguridad a él también. Porque si no sé cómo estás reaccionando, y yo normalmente, en mi experiencia corta de algún modo, sé que cuando yo hago esto, tú reaccionas así, y ahora estás reaccionando dándome un chocolate, ¿sabes qué? Sí, Me desregulo más. sí, Porque no exacto. entiendo nada. No entiendo qué está pasando. Por lo tanto, yo sé que lo que estoy diciendo no es para nada fácil, porque estamos condicionados para ser aceptados en un grupo y más en nuestro núcleo familiar más próximo. Por lo tanto, no es fácil. Pero también para todos aquellos que nos escuchen, porque nosotros también podemos ser esa otra persona. Cuando tenemos a nuestro hijo monísimo que no está haciendo nada, no sé qué, tenemos el hijo de nuestra hermana que está como una cabra y que tacatá. También nosotros quizás somos esta persona. Pero si le damos como un poquito el cambio de chip de, oye, pues ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo Ujú. para ahora mismo estar incomodándola así? Pues todo el mundo que nos escucha, si entra en este plan, ya somos un grupo de personas que estamos descomprimiendo esta presión. Papás, mamás, un llamamiento universal a empoderarnos frente a miradas ajenas o a miradas, bueno, ajenas, aunque sean familiares, son ajenas porque no son Sí, nuestras. Ogma, ya tal lo cual. has comentado, no quería interrumpirte porque todo lo que cuentas es oro y hay que dejarlo fluir, pero has hablado precisamente de límites y de hecho, bueno, el episodio anterior, como habéis escuchado, era límites y libertades. Hablabas de límites. Mi pregunta es la siguiente. Flexibilizamos la rutina, flexibilizamos horarios. A nivel Montessori, ¿cuáles son los límites que bajo ningún concepto en este periodo navideño tendríamos que saltarnos? Mm. Los que tenéis en casa. En, Los, ¿Cómo? vale, perdón. O sea, los que no tenéis que saltaros es en general los que vosotros tenéis en casa. Vale. Los que llevamos a cabo todos los días del año, que para nosotros son importantes, esos son los que sí o sí aconsejo no saltarse, porque son esos los que dan esa estructura. Ahora, si ya sabemos, podemos anticipar que ciertas cosas sí van a cambiar, ahí nosotros podemos abrir un paréntesis de excepción y anticipar al niño. Ejemplo ilustrativo, normalmente nuestro hijo no come dulces, vale, pero es Navidad y va a comer dulces, fin de la historia. Entonces, yo que ya lo sé, bien, lo he asumido, perfecto. Pues, ¿qué hago? Pues se lo digo. ¿Sabes qué? Como es Navidad, hoy vamos a comer turrón y polvorones y todo lo que esté en la mesa, porque es Navidad. Y es solo hoy que hacemos esto, porque es una celebración especial. Ujú. Abro ese paréntesis de Vale. una libertad que he incluido dentro de una cosa que en general nosotros no hacemos, pero se lo hago saber. Es algo excepcional y pasa Y hoy el, por este motivo y no exacto, pasará mañana por este motivo. exacto, él entiende que es puntual, que tiene como esa ventana abierta, pero ya está, Tal punto. cual. Ese momento Ta- que tú le estás indicando y que no intente Ujú. ensancharla en otros momentos. Exacto. Y si lo hace, que es probable, porque todo el mundo tiene más dulces por Navidad y no sé qué y no sé cuántos y tal, pues ahí tú ya vuelves fuera de esta ventana que hayas decidido abrir, porque tú puedes decir, mira, pues durante la semana de Navidad entera todos comemos un montón de azúcar. Bien, es tu ventana. O sea, ¿quién te va a decir que es mala? Nadie. Pero si para ti, por ejemplo, es, oye, el día de Navidad, sí, pues eso, post eso, no, pues esto, cuando él tiene más dulces de lo normal y está muy emocionado porque tiene moneditas de chocolate y lo que sea que tenga, pues tú le dices, ¿sabes qué? Todo esto lo vamos a guardar y lo reservamos para ese día de la semana o para ese momento del año en el que sí comes dulces. En ese momento tú podrás elegir. Ahora, como ni es Navidad ni es domingo, me lo invento, que es cuando comemos dulces, pues lo podemos guardar en la cajita y el domingo te lo puedes comer. Y ahí, de nuevo, mantra, alineadas y seguimos con eso. Y tener la certeza de cuanto más lo hago y menos inconsistente soy, más rápido lo integra el niño. Ujú. Para ir acercándonos ya al final y dejar un poco una nota, a ver,
no, este programa no ha sido depresivo en absoluto, pero para hablar, hemos acabado de límites, hemos hablado de límites, vamos a hablar quizá un poco, podríamos hablar ahora de qué podemos sí hacer, un poco de esas Ujú. libertades. Las libertades entiendo que es la que cada una marca en su casa familiar, pero quería preguntarte, Okmaya, vamos a tener un poco más de tiempo estos días, espero, padres, madres, por favor no nos carguemos con millones de cosas, que yo suelo hacerlo. Y quería preguntarte, a nivel Montessori, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades podríamos realizar con nuestros peques? No sé si quizá a nivel manual, a nivel de juego, a nivel de, pues para prepararlos para festividades, no sé, ¿qué nos puedes aconsejar? Mm, qué interesante esta pregunta, me encanta. Lo primero de todo, yo creo que es súper interesante organizar salidas al exterior que nos acerquen a lo que estamos viviendo, alineado con nuestra familia, ¿no? Vamos a decir, pues si hacemos el Belén, ponte, pues que sea un evento de vamos a la feria navideña, escogemos, pues quizá ya tenemos las figuritas, pero podemos tener la tradición de que cada año añadimos 2 más, o que vamos al bosque a recolectar, pues piedrecitas, o vamos a recolectar arbolitos. Entonces, todas estas cosas exteriores, a lo que voy es que conectadas con el mundo exterior de nuestra casa, pero que puedan ser salidas familiares, creo que son súper enriquecedoras y que, coordinado con lo que nosotros celebramos, aprovechemos para derrochar de algún modo nuestra cultura y espíritu navideño, ¿sí? Entonces, esto por un lado. Y después, por otro, de la misma manera que en casas habrá familias que más, habrá familias que menos, pero que deciden, por ejemplo, hacer manualidades o que de repente tenemos un niño que está empezando a escribir, pues está empezando a leer, pues tomarnos todo esto que la Navidad en sí nos puede aportar a nivel de decoración, a nivel de eso, mandar postales, etcétera, pues aprovecharlo y ponerlo a jugar a nuestro favor y decir, por ejemplo, pues yo, no sé, a mi hijo le encanta la plastilina. Perfecto, pues en vez de esta semana hacer una plastilina cualquiera, pues quizá puedo comprar arcilla blanca y hacemos pues decoración para el árbol de Navidad. A mi hijo está aprendiendo a escribir su nombre. Oye, pues ¿sabes qué? Voy a buscar en las redes, está lleno, pues una cosita que él pueda estampar, por ejemplo, al principio, que sea una portada de una postal navideña, y detrás, aunque sea, solo escriba su nombre y el de la persona que lo Sí, quiero enviar, a la abuela, a la tía, a mi amigo, tal. Pues fantástico, que está aprendiendo a leer. Oye, pues yo puedo hacer postales y se las dejo, yo qué sé, en la mesa mientras sí, está desayunando y que las lea. O sea, aprovecharía todo el momento de desarrollo en el que esté nuestro hijo y sí. lo haría temático. Este sería el resumen. Bueno, que Temático de sepas, Navidad en este caso. sí, sí, te voy a copiar lo de las postales, porque ahora Neil está escribiendo, bueno, Ujú, está aprendiendo a escribir y así como, ah, mira, claro, como además, claro. al menos en nuestra familia también